El sistema político ideal según Platón. Reflexión y relevancia actual. Bienvenidos a Perspectivas en Diálogo, donde exploramos las ideas que han dado forma al pensamiento humano a lo largo de los siglos. Hoy nos sumergimos en la visión política de uno de los más grandes filósofos de la antigüedad, Platón. En este análisis, veremos qué proponía Platón como el sistema político ideal, por qué lo consideraba justo y cómo su pensamiento ha influido en las ideas políticas modernas. Pero antes, un poco de contexto histórico. Contexto histórico: Platón y su época. Platón nació en el año 427 a.C. en Atenas, en un momento crucial de la historia griega. Fue testigo de la Guerra del Peloponeso, 431 a 404 AC, un conflicto devastador entre Atenas y Esparta que marcó el declive de la democracia ateniense. La ejecución de su maestro, Sócrates, en el año 399 a.C., dejó una profunda huella en Platón, quien comenzó a cuestionar la viabilidad de las formas de gobierno tradicionales. Fue en este contexto de inestabilidad política que Platón formuló su visión de un estado ideal, una alternativa a la democracia ateniense que, según él, había fallado al permitir que la ignorancia y los intereses personales dominaran la política. La República, el sistema político ideal. El corazón del pensamiento político de Platón se encuentra en su obra La República, escrita alrededor del año 380 a.C. En ella, Platón describe una ciudad-estado ideal, a la que llama Calípolis, ciudad hermosa. Esta sociedad se organiza en tres clases sociales fundamentales, que reflejan las partes del alma humana según la filosofía platónica. 1. Las tres clases sociales y sus funciones. Los gobernantes, filósofos reyes, representan la razón. Estos líderes son filósofos, educados durante décadas para alcanzar el conocimiento supremo del bien. Solo ellos, según Platón, están capacitados para tomar decisiones en beneficio de toda la sociedad. Los guardianes, guerreros, representan la voluntad. Son responsables de la defensa del Estado y de mantener el orden interno. Los productores, artesanos, campesinos, comerciantes representan el apetito y los deseos. Proveen bienes y servicios, sustentando la economía y las necesidades materiales de la sociedad. Cada individuo, argumenta Platón, debe ocupar el lugar que le corresponde según sus talentos y capacidades naturales. Este orden asegura la armonía social y la justicia. 2. El gobierno de los filósofos reyes. ¿Por qué los filósofos? Platón argumenta que solo aquellos que comprenden las verdades universales y la naturaleza del bien están capacitados para gobernar. En palabras de Platón, los males no cesarán para la humanidad hasta que los filósofos gobiernen como reyes o los reyes se conviertan en filósofos. Para formar a estos líderes, Platón propone un sistema educativo riguroso que incluye gimnasia para el cuerpo, música y poesía para el alma, matemáticas para desarrollar la mente, dialéctica para alcanzar el conocimiento supremo. La educación es fundamental, ya que garantiza que los gobernantes no sean corrompidos por el poder y actúen siempre en beneficio del colectivo. 3. La abolición de la propiedad privada y la familia para los gobernantes. Platón sugiere que los gobernantes y los guardianes vivan en comunidad, compartiendo recursos y sin familias individuales. Esto elimina las distracciones y las tentaciones de actuar en interés propio, asegurando que su lealtad sea exclusivamente hacia el Estado. Influencia y similitudes con ideas políticas modernas. Aunque la visión de Platón es utópica y a menudo criticada por ser autoritaria, su pensamiento ha influido en múltiples corrientes políticas. 1. El concepto del bien común. Platón prioriza el bienestar colectivo sobre los intereses individuales, una idea que resuena en teorías como el socialismo y el comunismo. En el siglo XX, figuras como Karl Marx discutieron la importancia de eliminar la propiedad privada para evitar desigualdades, una idea que tiene ecos en la Calípolis de Platón. 2. La meritocracia. El sistema de selección de gobernantes según sus capacidades y méritos se refleja en las sociedades modernas que promueven la educación y el liderazgo basado en la excelencia, como ocurre en Singapur. 3. La educación como pilar del progreso. Países como Finlandia destacan por su énfasis en la educación integral, un principio muy alineado con el pensamiento platónico. Implementaciones históricas y sus limitaciones.
Aunque ninguna sociedad ha implementado completamente la visión de Platón, algunos experimentos políticos han buscado emular aspectos de su filosofía. La República de Venecia, entre el siglo XIV al XVIII, un sistema oligárquico en el que una élite instruida gobernaba la ciudad-estado, similar al papel de los filósofos reyes. La Unión Soviética, aunque distorsionada en la práctica, la idea de eliminar la propiedad privada para alcanzar la igualdad tiene un paralelismo con el modelo platónico. Sin embargo, estas implementaciones han sido objeto de críticas. En muchos casos, derivaron en autoritarismo, precisamente lo que Platón buscaba evitar. Críticas a la utopía de Platón. El sistema político ideal de Platón no está exento de críticas. Elitismo. Su énfasis en que solo una élite filosófica gobierne excluye a la mayoría de la población de participar en las decisiones políticas. Falta de libertad individual. La abolición de la propiedad privada y la familia puede ser vista como una violación de los derechos individuales. Inaplicabilidad práctica. Incluso Platón, en obras como Las leyes, admite que su modelo ideal es difícil de implementar en la realidad. Reflexión final para nuestros tiempos. El pensamiento político de Platón, aunque idealista, nos invita a reflexionar sobre cuestiones fundamentales. ¿Cómo garantizamos que los líderes actúen en beneficio del bien común? ¿Cuál es el papel de la educación en la formación de gobernantes? Aunque el sistema de Platón nunca se ha implementado plenamente, su filosofía sigue siendo una fuente de inspiración y debate. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la política ideal según Platón. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios. ¿Es posible aplicar alguna parte de su modelo en el mundo actual? Hasta la próxima en Perspectivas en Diálogo.